las gracias damos a Dios que nos permite estar con ustedes una vez más en un nuevo episodio de este conversatorio de edificación. Y hemos estado meditando las veces en que el Señor nos llama, nos escoge, nos da su espíritu de santidad y este espíritu empieza a hacer una obra hermosa en nosotros, empieza a cambiar nuestra forma de pensar y por ende nuestra forma de actuar. Entonces empiezan los problemas. Tú crees que al llegar al Señor las cosas van a estar bien, todo en hermosura. Sin embargo, empieza problema aquí, problema allí. Y es que, amados, hay una lucha campal entre la luz y las tinieblas, porque el enemigo está haciendo guerra, porque te arrebataron de las garras donde él te tenía prisionero. Por eso en ese momento nosotros no podemos desmayar. La clave es perseverar, mantenernos firmes, estudiando la palabra, en oración, congregándonos, porque tenemos que resistir la guerra y lo hacemos usando todas las armas que el Señor nos ha dado, que son poderosas en Él para destrucción de toda fortaleza. Y yo pienso, pastor, que todos hemos pasado por eso. Totalmente, pastora. Y uno recuerda que Joshua dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero no es menos cierto que uno cuando llega y pasa de tinieblas a la luz admirable, uno puede esperar como que todo va a estar bien, ¿verdad? Se le olvida como esa palabra, y a veces mucha gente a nuestro alrededor puede decir, pero mira, ahora que es un hijo de Dios, ahora que es creyente, sí, mira lo que le pasó, como si estuviéramos exentos de eso, pero la palabra no nos dice eso. Entonces ahí usted mencionaba que es momento de permanecer firmes, de aguantar, de prevalecer, y uno ve que en un momento, en un instante, viene Dios con una respuesta. Pasa ese tiempo totalmente, difícil. pasa de una vez. Es así. Y fíjense ustedes cómo es relevante mantenernos exhibiendo fidelidad. Es decir, si ya el Señor te llamó, wow, ya tú tienes que mostrar que tienes una vida nueva. Entonces podíamos decir, sí, pero ¿y qué pasó con David, que pecó, con Salomón? Que las escrituras revelan lo que pasó con sus vidas en un momento determinado. Sí, pero no podemos ignorar que, por ejemplo, el caso de David tuvo que enfrentar las consecuencias de su pecado de una forma terrible. Se le muere el niño. Después de ahí, los hijos se levantan en contra de él en conspiración. Y solo Dios sabe todas las cosas que David tuvo que atravesar, que era mejor que lo apedrearan como la consecuencia del pecado y punto, y ya. Pero sin embargo, todas las consecuencias que tenían que venir a su vida como consecuencia de su pecado, llegaron. Wow. Y lo mismo con Salomón. Así es. Y uno se pone a pensar, David y Salomón eran personas apreciadas por el pueblo, aclamadas por el pueblo, amadas por el pueblo. ¿Y que uno piensa que pasó después de eso? Uno se pone a pensar lo que la gente decía, lo que la gente pensaba, o sea, el testimonio, lo que esa autoridad que tenían moral sobre ellos o delante de ellos se pudo ver afectada. Así que era un conjunto de cosas que afectaron también su corazón. O sea, era una pérdida material, humana de su familia, pero también de reputación, claro, de ese logro que él había posicionado como un valiente, como un guerrero, como un hombre justo. Todo eso se afectó por ese pecado. Claro, y fíjate cómo la gente lo empezó a rechazar, claro, porque fue fuerte lo que pasó. Entonces ellos no estaban viendo lo espiritual, sino que estaban viendo los hechos. Totalmente. Entonces muchas veces estos argumentos que existen aquí en la tierra de que, bueno, si David pecó, yo puedo pecar, porque si David lo hizo, yo lo puedo hacer. Si Salomón tuvo yo no sé cuántas mujeres. Pues yo puedo tener por lo menos 2 o 3. He escuchado hombres que dicen eso, ¿eh? Claro, terrible. Imagínate. Y no es lo mismo, señores. No para nada, porque fíjense ustedes, vamos a entender el contexto. David en su momento, Salomón en su momento, eran los representantes del Mesías en la tierra. Es decir, ellos eran la sombra de lo que había de venir. Entonces nosotros no podemos compararnos con lo que hizo David, con lo que hizo Salomón en aquel momento, porque ellos eran los ungidos de Dios. Había un pacto, había una promesa que Dios tenía que cumplir y era a través de ellos que lo iba a hacer. Por vía de consecuencia, el castigo no podía ser la muerte, porque el Señor no iba a invalidar su palabra, sino que el castigo que Dios consideró que era necesario que ellos recibieran, pues lo recibieron y no podemos tener duda alguna de ello. De esa misma forma, nosotros vemos como el Mesías, cuando ya vino a la tierra, porque ya esa sombra vino a la tierra, el ente principal, la figura que provocó la sombra, vino a la tierra. Entonces, en ese momento, cuando ya él viene, sabemos que llevó sobre sí al morir en la cruz todos nuestros pecados. Entonces ya nosotros no tenemos excusas, amados. Nosotros somos ahora los ungidos de Dios.
pero ungidos no para que pequemos y nada pase, sino ungidos para no pecar. Entonces, de la misma forma en que el mundo rechazó en ese momento histórico a David, a Salomón por sus pecados, así Yeshua también fue rechazado. De la misma manera, nosotros vemos que Herodes, Poncio Pilato, Israel, los gentiles rechazaron al Mesías. Ellos demostraron que estaban gobernados por las tinieblas y no por la luz. Es decir, que con el mismo Mesías pasó todo esto, pero el plan siguió vigente. ¿Cuál era? Que sobre él cayeran las consecuencias de todos nuestros pecados. Y hoy somos libres, Pastor Así David. Es. Somos libres y no para decir voy a hacer lo que hizo David, voy a hacer lo que hizo Salomón. No para eso, sino que vamos a hablar ahora de que ahora es posible que nosotros seamos ungidos para no pecar, no como una licencia para pecar o tener como excusa el hecho de que uno de esos hombres lo haya hecho en el pasado. Por eso lo importante que nosotros nos sostengamos imitando a Yeshua. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Amén, fue azotado, fue vituperado y se mantuvo exhibiendo fidelidad, haciendo lo que tenía que hacer. Y es lo que Dios nos pide, que nosotros levantemos su carácter, que ante cualquier situación, que ante cualquier adversidad, que no importa frente a quién estemos, nosotros no perdamos el entendimiento con una conducta errada de que tenemos que ser distinguidos. Y lo único que nos hace distinguido es actuar como Yeshua actuó Amén. En la tierra. Así es, ahí podemos hacer lo que él hizo, podemos hablar como él habló, podemos imitar toda su vida y reflejarlo a él en esa tierra en medio de nuestro tiempo. Creo que es una gran bendición para nosotros. Para eso hemos sido ungidos. Exacto. Y nosotros tenemos que conservar lo que es la dignidad de padecer por causa de Yeshua. Y esa dignidad, ¿qué la hace? ¿Qué nos hace dignos de padecer? Que nosotros conservemos en medio del padecimiento la actitud correcta. Entonces es lo que el Señor nos pide. Entonces, pastor, algo que no se nos puede olvidar es que ya nosotros tenemos el Espíritu Santo, el poder de la santidad para nosotros poder preservar en santidad nuestras vidas, para poder hacer lo que tenemos que hacer y para poder accionar en poder, es decir, a través de los dones del Espíritu que se nos han dado. En este tiempo nosotros tenemos que expectar sanidades, en este tiempo nosotros tenemos que expectar liberaciones, que los endemoniados sean libertados, que veamos personas quebrantarse llorando en arrepentimiento, porque el poder de Dios que salga de nosotros provoque eso en las personas. Y amados preciosos, esa área de nuestras vidas es la que tiene que llamar a celo al pueblo judío. No es que nosotros tenemos que usar kipá, usar talit como un requisito sine qua non. No, es que el poder que sale de nosotros para hacer todas estas obras que Yeshua hizo en la tierra es lo que provoca celo a los judíos, porque ellos no pueden hacerlo, porque ellos no tienen el espíritu de santidad, por cuanto en su mayoría no han sido escogidos, no han aceptado a Yeshua como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces es ahí que está el dilema. Es lo que ellos ven en nosotros que ellos no pueden hacer, lo que ellos ven en nosotros que no pueden tener. Así que es nuestra invitación en este día que te levantes en el poder del Espíritu, que seas consciente que el mismo poder que levantó a Yeshua de entre los muertos es el poder que está en ti, porque Él te lo dio como una dádiva, como un regalo, y debes moverte en consecuencia. En este tiempo también verás los enfermos sanarse. Amén. En este tiempo también verás a los oprimidos salir de la cárcel y ser libertados. Levántate en el poder del Espíritu de santidad. Dios te bendiga y te guarde.